Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para hoy, lunes 16 de junio. Este es el episodio número 28 del podcast. Los invito a visitarnos en Spotify y en YouTube. En YouTube, como ya los he invitado previamente. Dar like junto con suscribirse y entregar una opinión para que así el algoritmo pueda enviar o compartir el podcast a otras personas interesadas. Lo mismo así en Spotify, donde pincha el símbolo más para ir siguiéndonos. De esa forma podemos seguir creciendo y con tu ayuda podemos además compartir el link a quienes se puedan interesar en este proyecto mediático. Además te cuento que estamos en TikTok, donde presentamos a diario los cortos de Más 569 en TikTok. Así que revisa Más 569 Podcast para ver los comentarios que subo a diario en esa plataforma de redes sociales. Geopolítica. El tema de este podcast que busco explicar o detallar las implicancias geoestratégicas, geopolíticas y geoglobales o sus implicancias geoglobales en relación a la guerra desatada de baja intensidad, digámoslo hasta el momento, entre Israel y Irán. Raúl Sor, el destacado analista y periodista chileno, siempre tiene un dicho en relación a los conflictos bélicos. Uno sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan o cuándo terminarían. Estamos en este momento viviendo una espiral de violencia militar entre dos estados fuertemente armados. Israel atacó la semana pasada de forma preventiva a Irán con misiles teledirigidos, llegando a lugares estratégicos de Irán, en particular el Centro de Desarrollo de Tecnología Nuclear de Irán, donde está desarrollando su proyecto científico nuclear que le permitiría llegar a una bomba nuclear, donde tiene el trabajo de purificación y aceleración de uranio y al mismo tiempo de ir creando las condiciones que le permita ir diseñando el camino para llegar a la bomba nuclear. ¿Y por qué Israel ataca ahora? ¿Por qué estos días? Bueno, Irán está o ha estado en negociaciones con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, para llegar a un acuerdo que ponga fin a su programa de enriquecimiento de uranio con el propósito de construir una bomba nuclear y así pasar al club de naciones con un arsenal nuclear. De esta forma, al prevenir que Irán ingrese a este club, por lo menos Irán podría obtener importantes réditos a cambio de frenar su política de enriquecimiento de uranio y los centrífugos que le permite ir purificando o enriqueciendo el uranio para eventualmente llegar a una bomba nuclear. Recordemos que los países que tienen bombas nucleares son, como se sabe, Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, China, no olvidemos India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Irán
desde el punto de vista de la dominación geopolítica y estratégica, busca tener la bomba nuclear para contrarrestar el peso regional que ostenta Israel por el peso económico, militar y estratégico que representa Israel, y además de contar con una bomba nuclear o un arsenal nuclear, y los países árabes del Golfo, que del punto de vista étnico-cultural son naciones diferentes. El mundo persa es distinto al mundo árabe. Ambos profesan la religión musulmana. Los iraníes son chiitas y los árabes son suní, es decir, distintas vertientes de una misma religión. Entonces, de alguna u otra forma, Irán busca contrarrestar el peso israelí y al mismo tiempo tener un peso por sobre los países del Golfo Árabe, de los cuales son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán. Estados Unidos, recordemos, e Irán habían firmado en el gobierno de Barack Obama el año 2015 un acuerdo de no proliferación que le permitía a ellos desarrollar su industria nuclear para fines pacíficos, contar con reactores nucleares para generar electricidad. Dentro de ese acuerdo, se le permitía a Irán enriquecer uranio para así tener una base de reserva estable para el mantenimiento de centrales nucleares, que obviamente generan electricidad. Electricidad que es las energías nucleares que son ocupadas en Japón, en Canadá, en Francia, en Rusia, en Argentina. Para garantizar el acuerdo firmado y que Irán cumpliese adecuadamente, participaron como veedores y elementos de garantía de buena fe Francia, China, Alemania, Rusia y la Unión Europea. El acuerdo fue severamente criticado en su época por Israel, curiosamente dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu del partido Likud, quien hoy día está a cargo de la política israelí como su primer ministro y el responsable de haber iniciado este ataque preventivo de misiles y de bombas estratégicas desde Israel a Irán. Volviendo un poco atrás, como es sabido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asumió la presidencia de su país el año 2018, rompió el acuerdo acusando que era un mal tratado y que le permitiría a Irán a llegar a la bomba, cosa que no es verdad y que fue comprobado y ha sido comprobado por la Agencia Internacional Nuclear y también por los países que son garantes o que fueron garantes del acuerdo. E incluso Irán mantuvo por mucho tiempo el camino del acuerdo de no ir más allá de lo que se le permitía dentro del acuerdo firmado y al mismo tiempo así ir desarrollando su programa nuclear para la construcción de reactores nucleares para generar electricidad. Trump estaba convencido que Irán iba a llegar a una bomba y que a través del enriquecimiento de uranio le permitiría llegar a ese camino y que no confiaba en los ayatolas que gobiernan Irán. Bueno, después de haber quebrado el acuerdo y de los 4 años del presidente Joe Biden no se hizo absolutamente nada. Biden no hizo absolutamente nada en llegar a un acuerdo o retomar el acuerdo firmado previamente. Pero meses atrás, tan pronto llegó a la presidencia Donald Trump para su segundo periodo presidencial, inició negociaciones directamente con Irán para llegar a un nuevo acuerdo que le permitiría a Irán seguir desarrollando su programa nuclear, no solamente seguir con su programa nuclear para generar reactores nucleares para poder generar electricidad,
al mismo tiempo le permitiría a Irán enriquecer uranio precisamente para sus reactores nucleares. Tan pronto se supo la noticia de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de llegar a un acuerdo y particularmente el concepto de enriquecimiento de uranio, la noticia no cayó bien en Israel. De por sí, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, argumentó que Irán va a buscar la bomba. Ahora, tenemos que recordar que Benjamin Netanyahu, desde que está en la política, ha acusado a los ayatolas, a los iraníes, de estar siempre a 5 años de la bomba. El año 1992, Benjamin Netanyahu argumentaba de que Irán, tan pronto de aquí a 5 años más, ellos iban a encontrar la bomba. Aproximadamente en 1998, Irán tendría una bomba. Luego lo dice a principios del siglo XXI, 2002, 2003, 2004, recalca lo mismo de que Irán está por llegar a la bomba nuclear. Si fuese así el 2002, 2003 o 2004, 5 años, siempre dice a 5 años, Benjamin Netanyahu, es decir, 2008, 2010, Irán habría tenido la bomba. Bueno, no la tuvo, porque Irán nunca ha buscado o ha jugado con esa ambigüedad de la búsqueda de llegar a la bomba nuclear, por un lado, buscando el desarrollo de aquello, pero por otro lado, el desarrollo de reactores nucleares, los cuales todavía no han desconstruidos. Ahora, construir un reactor nuclear estamos hablando por sobre los $1.500 millones y no más. Capital que Irán no tiene o que no dispone por las sanciones de las cuales se ha visto Irán desde varias décadas, que ha de alguna u otra forma perjudicado su economía y particularmente su exportación petrolera. El problema del petróleo iraní, que es petróleo pesado, más pesado que el que se emana de los países del Golfo Árabe y que requiere refinerías distintas para el tratamiento del petróleo pesado. Irán, con sanciones económicas severas, con una economía feble, con una economía que no desarrolla gran capacidad, gran conocimiento, gran desarrollo, a pesar de las competencias y el potencial iraní, particularmente de su clase intelectual, su clase profesional de ingenieros de alto nivel. Debido a la carencia de recursos, no se ha podido desarrollar más allá de los elementos fundamentales que le permiten mantener una economía relativamente estable, pero restringida. Ahora, el 2012, el 2014, cuando se empieza la negociación entre Estados Unidos y Irán, nuevamente Benjamin Netanyahu reclamando que el acuerdo era un mal acuerdo, de que Irán iba a quebrar el acuerdo a toda costa y que Irán, el objetivo que buscaba era la bomba. Bueno, Irán firmó el acuerdo con Estados Unidos, con los países veedores, y Netanyahu dijo, Irán va a romper el acuerdo. Bueno, Irán nunca rompió el acuerdo, fue Estados Unidos el que lo quebró cuando llegó el presidente Donald Trump a la presidencia, que rompió el acuerdo y lo mandó al tacho de la basura diciendo que Irán no era confiable, siguiendo los parámetros que le había indicado de alguna otra forma Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí. Con la vuelta a la presidencia de Donald Trump, Trump de alguna otra forma busca cerrar ciertos lugares de conflicto o puntos de conflicto que para Estados Unidos son difíciles. Particularmente
llegar a un acuerdo con Irán para acabar con el programa nuclear iraní y permitirle a Irán de alguna u otra forma generar las competencias para construir reactores nucleares para sus centrales nucleares que abastezcan al país de electricidad. Y le permite al mismo tiempo nivel de purificación o de enriquecimiento de uranio, mejor dicho, para sus reactores nucleares. Tan pronto se supo, Israel mantuvo silencio hasta el día viernes cuando desató el ataque a Teherán, en particular atacando a las residencias, los domicilios de ingenieros nucleares iraníes y científicos nucleares iraní, eliminándolos, matándolos junto con ellos a su familia, vecinos, residentes del sector donde vivían estos ingenieros y estos científicos. Al mismo tiempo, buscó decapitar las Fuerzas Armadas de Irán, atacando específicamente a los jefes de la Guardia Islámica, que sería la Guardia Pretoriana del régimen de los ayatolas iraníes, que sería paralelo al ejército o las Fuerzas Armadas iraníes. Decapitando al mando mayor, el objetivo es acabar con la capacidad de control, de comando, de dirección de las Fuerzas Armadas iraníes. Por ende, Israel busca generar algún tipo de sublevación de la población iraní que se alce en contra de los ayatolas. Al decapitar a las Fuerzas Armadas, eso es lo que busca Israel, porque no atacó los elementos políticos o actores políticos, atacó específicamente a los científicos e ingenieros nucleares, atacó específicamente a los militares, al alto mando de las guardias islámicas y del ejército iraní, para así crear de alguna otra forma un vacío de poder para que otras fuerzas se levanten en contra de los ayatolas en Irán y buscar el cambio de régimen. Eso es dentro de la mente israelí, particularmente de Benjamín Netanyahu. Pero ¿qué ocurrió? Que no se esperaba que Irán atacase con la vehemencia que lo ha atacado, con una batería de misiles teledirigidos desde Irán, atravesando todo el Golfo Pérsico, pasando por Siria, por Irak, por Siria, por el Líbano, hasta llegar a Israel, particularmente en la capital, en Tel Aviv y en Jerusalén, además de otros lugares aledaños a las grandes ciudades israelíes. La cúpula de acero, es decir, este Iron Dome, escudo de acero que le permite a Israel defenderse de ataques dirigidos por misiles, ha cumplido hasta cierto punto, porque la batería de misiles es muy amplia, lo cual ha permitido que el escudo de hierro o el escudo de acero sea permeable para los misiles o los rockets iraníes, que han causado daño en la población israelí y han fallecido israelíes víctimas del bombardeo iraní. La pregunta es, ¿qué busca Israel? Israel busca mostrar su capacidad beligerante, su capacidad militar de trabajo a distancia, y al mismo tiempo demostrar la capacidad de su servicio secreto, el Mossad, que tiene intervenido Irán y llega a las más altas esferas con sus agentes dentro del régimen iraní. Sabe quiénes son, saben dónde viven, con quién viven,
dónde están asentados sus domicilios y cómo atacarlos en sus puntos más vulnerables, que son los domicilios donde residen los ingenieros y los científicos nucleares, donde residen y viven los generales iraníes. Es decir, todos los puntos frágiles del liderazgo iraní está en control de la Mossad. La Mossad actúa libremente dentro de Irán. No así Irán no tiene la capacidad o la competencia de actuar libremente dentro de lo que es Israel, porque no tiene la capacidad para infiltrar Israel de alguna forma u otra. ¿Qué busca Israel aparte del cambio de régimen y de decapitar a las ayatolas? Busca poner fin a Irán como elemento de riesgo para Israel y también a los futuros socios de Israel, que serían los estados árabes del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes, Qatar. Están pronto a llegar a un acuerdo bilateral o multilateral de intercambio de negocios, de intercambio de relaciones. Es decir, se abrió un acuerdo de reconocimiento por un lado, un acuerdo de desarrollo de competencias y de intercambio entre las naciones, particularmente Israel, con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes. Entonces, de alguna u otra forma, a los países del Golfo le interesa un Irán debilitado, para así ellos tener de alguna u otra forma mayor capacidad, mayor potencia contra un Irán debilitado. Por otro lado, a Irán le gustaría mantener la fuerza por sobre, del punto de vista geopolítico, los estados del Golfo Pérsico y por otro lado tener un mismo nivel de competencia militar contra Israel. Ahora, ¿quiénes son los socios de Israel? ¿Quiénes son los aliados de Israel? Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, los países del Golfo y los aliados de Irán, podemos decir que es Rusia, China. ¿Podemos especular en Turquía? Podríamos especular en Turquía. Probablemente Turquía jugaría a ambos bandos. ¿Quién más puede actuar acá? ¿India? Quizás. Pakistán, mucho más probable que la India, como socio o aliado de Irán. Pero esos son alcances a mayor o largo plazo en el caso de que este conflicto bélico se vaya desarrollando y vaya avanzando más allá en su escalada. Como decía Raúl Soro, como dice Raúl Soro y como partía esta edición, todos sabemos cómo cada conflicto bélico comienza, pero no sabemos cómo va a terminar. La pregunta es, ¿estamos cerca de una tercera guerra mundial? ¿Estamos cerca de una guerra regional con distintos países actuando? Esa es la gran pregunta geopolítica. ¿Hasta qué punto habría una confrontación de mayor nivel beligerante con mayores actores beligerantes? Pero pensando más fríamente, es probable de que no ocurra. Volviendo a nuestro terreno, a nuestro país, la Cancillería nuestra
emitió el día viernes un comunicado muy breve, pero un comunicado al final de cuentas, donde deja pues los principios de nuestro país. El gobierno de Chile manifiesta su profunda preocupación por la reciente escalada de violencia entre Israel e Irán, producto del ataque del primer país contra instalaciones militares iraníes. Crisis que pone en riesgo la paz y la estabilidad regional e internacional. El gobierno de Chile recuerda que bajo ninguna circunstancia las instalaciones nucleares deben ser objeto de ataques. Chile formula un llamado urgente a ambas partes a cesar las hostilidades y ejercer la máxima contención. Finalmente, Chile reitera su compromiso con la paz, la seguridad internacional y la situación pacífica de las controversias. Este día lunes continúan los ataques, los bombardeos entre Irán e Israel y Israel e Irán. Recordemos que fue Israel el que inició toda la conflagración con este ataque preventivo y premeditado el día viernes 13 de junio. Irán hace pocas horas lanzó una nueva escalada de ataques sobre Israel y llegando incluso al puerto de Haifa. Por otro lado, Israel bombardeó instalaciones militares en la capital iraní de Irán. Según el gobierno iraní, han muerto a la fecha 224 personas. De Israel, los números son mucho más bajos, estamos hablando no más de 8 personas. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablando en el Congreso iraní sobre los ataques israelíes, dice que el enemigo no nos sacará del gobierno y que la nación seguirá funcionando a pesar del asesinato y las matanzas que está provocando. Además agrega que no estamos buscando construir una bomba nuclear, agregando además que Occidente dice que Irán no debe obtener esas armas. El presidente iraní ratifica que no tenemos la intención de obtener armas nucleares, pero sí prometió que Irán continuará enriqueciendo uranio para propósitos energéticos, diciendo que Irán tiene el derecho de beneficiarse de la energía nuclear. Ahora, un elemento no deseado tras este conflicto es el aumento del precio del petróleo, que subió hasta $73.85 esta semana o este fin de semana. El petróleo Brent subió hasta $75. Y por otro lado, recordemos que también que el dólar norteamericano también se evaluó en relación a otras monedas, lo cual nos perjudica a nosotros como país. El peso chileno a la fecha, para este día lunes, está en 937 pesos, puede llegar a 938, es decir, viene subiendo en comparación a cómo estaba el día viernes a 913 y subiendo a 930, es decir, 20 pesos es como ha subido el peso, el valor del peso chileno en relación al dólar, es decir, nos hemos ido devaluando debido al ataque israelí a Irán. ¿Qué se podemos esperar? Que Irán e Israel continúen los ataques mutuos. ¿Podemos esperar que otras naciones participen? Probablemente no. ¿Qué hará Estados Unidos? Donald Trump, particularmente Donald Trump, de alguna u otra forma está impresionado con la capacidad bélica de Israel, la capacidad, por un lado, de decapitar al liderazgo iraní, militar y científico, y por el otro, la capacidad de poder atacar y defenderse, como plantea Donald Trump, esa capacidad masculina de generar potencia, testosterona, de ser gente fuerte, viril y potente dentro de la mente de Trump. Pero por otro lado, tiene su dicho,
tiene su compromiso de ir desescalando todo conflicto y que Estados Unidos no participaría en ningún conflicto bélico. Por ende, de alguna u otra forma, Estados Unidos tendría que actuar como un ente que busque la distensión, que busque frenar los ataques israelíes y que Irán y Estados Unidos rápidamente lleguen al acuerdo que le ponga fin a la búsqueda de Irán de la bomba nuclear, que le permita enriquecer uranio por razones pacíficas y no como un posible miedo o temor de que construya una bomba nuclear. Y también, por otro lado, encapsular a Israel para que Israel continúe de alguna otra forma manteniendo sus competencias, su capacidad y se concentre en lo que es, de alguna otra forma, acabar el conflicto en Gaza y buscar de alguna otra forma algún tipo de mediación y de paz con los liderazgos palestinos en Cisjordania y lo que haya quedado o emerja desde Gaza. De alguna otra forma, Estados Unidos tiene que llegar a alguna forma de frenar a Israel y confinarlo a solucionar el conflicto con Palestina, particularmente en Gaza. La masacre y la matanza de ya cerca de 100.000 palestinos que se ha llevado a cabo desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó el sur de Israel. Ya más de un año de conflicto, ya más de un año de violencia. Israel no puede darse el lujo de tener varios frentes, porque recordemos, una vez que atacó Gaza, también atacó el Líbano, también atacó Siria y ahora está atacando Irán. Son muchos conflictos, son muchos flancos abiertos para Israel. Israel tendrá que concentrarse de alguna otra forma en lo que es importante, que es buscar un balance que le llegue a poner fin a la beligerancia. Ahora, otro elemento importante a recordar: prontamente hay elecciones en Israel. La pregunta es, ¿qué pasará con Benjamín Netanyahu, que es el motor de toda esta escalada militar israelí? Escalada militar en Gaza, escalada militar en el Líbano, en Siria y ahora en Irán. ¿Continuará Benjamín Netanyahu a cargo del gobierno israelí? ¿Logrará mantener los consensos y los acuerdos con la ultraderecha y con los partidos religiosos minoritarios? Esa es la gran pregunta. Las elecciones vienen en Israel y serán muy pronto. ¿Qué pasará con Benjamín Netanyahu? Recordemos que él está siendo procesado por corrupción, por recibir coimas y por enriquecerse ilícitamente. Ponemos fin a esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisar al logaritmo que el podcast le pueda interesar a otras personas. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no olvides en compartir. Te recuerdo que estamos en TikTok. Adero publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 podcast. Regresamos el miércoles. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñados en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.